Estábamos con lo de la sustitución de fuentes y vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo, pues es muy sencillito, pero el segundo no. El segundo que vamos a ver el día de hoy está, pues está entretenido, más que nada. Muy bien, vean, esta es la práctica 5.3. Dice, calcule la corriente IX que circula por la resistencia de 47 kilo ohms del circuito de la figura 5.18. Luego de efectuar una transformación de fuente sobre la fuente de tensión. Ya específicamente nos está diciendo qué cosa tenemos que hacer, ¿verdad? Una transformación de fuente sobre la fuente de tensión, es decir, sobre esa fuente de 5 volts. Ahí está, para encontrar IX. ¿Ok? Bueno, entonces, este cacho es lo que es para nosotros una fuente práctica de voltaje. Esta fuente práctica de voltaje la tenemos que convertir. Lo voy a dibujar por acá. Una fuente que tenga, y ya sé que es la misma resistencia, entonces son 5 kilos. Y luego ya va a aparecer lo demás que tiene el circuito. Esta de 47 kilos y otra fuente. No me va a caer, espérame, voy a borrar todo. Es que lo tengo que hacer más chiquitito porque no quiero que nos cambiemos de pantalla. Voy de nuevo, entonces tengo que cambiarlo por una fuente de corriente, resistencia de 5 kilo ohms. Luego aquí hay otra resistencia de 47 kilo ohms. Y finalmente otra fuente de corriente de 1 miliampere. Aquí está la corriente que queremos encontrar, esa no se ha movido hasta aquí. Se llama IX. Ok, y lo que tenemos que encontrar es esta I. Muy bien, ¿cuánto debe de valer I? Como si fuera la ley de Ohm, ¿cuánto vale la corriente? Pues voltaje entre resistencia. Ajá, ¿verdad? Entonces son 5 entre 5 por 10 por 10 a la 3. 5 por 10 a la 3. Ok, esto les va a dar 1 miliampere. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les da 1 miliampere? Yo supongo, ¿no? Porque 5 entre 5 da 1, sí. Y 1 entre 10 a la menos 3, pues 1 miliampere. Muy bien. Entonces, si se fijan, yo puedo encontrar IX como... fíjense las flechitas. La flechita de esta fuente va hacia arriba. La flechita que acabamos... de la corriente que acabamos de calcular también va hacia arriba. Entonces, si recuerdan de una unidad, de 2 unidades para hacia atrás, sabemos que esas dos fuentes se pueden poner en serie. Entonces el problema es un poquito más sencillo. El problema es este. Tengo una fuente de 2 miliamperes que se suman, van en la misma dirección, y dos resistencias. Una de 5 kilos y otra de 47 kilos. Y aquí tengo la corriente que me interesa. Sigue estando IX. Ok, bueno, y nosotros teníamos para eso una definición que se llamaba divisor de corriente. Pues sabíamos que IX debería ser, es que es lo más bueno, IX, ¿qué cosa debería ser? Bueno,
es la resistencia por la que no está pasando Ix, ¿verdad? Es decir, por la de 5. Entonces sería 5 por 10 a la 3 entre la suma de las resistencias, que es 5 por 10 a la 3 más 47 por 10 a la 3 multiplicado por la corriente, que es 2 por 10 a la menos 3. Si hacen los cálculos, Ix les va a dar ¿cuánto? Son 5 sobre 52. Es menos de una décima parte. Entonces por eso salen los 192 micros. A ver, hagan ustedes. ¿Sí trajeron su calculadora? ¿Todo? ¿Sí siguen aquí? Sí, aquí seguimos, profe. Ok, ¿cuánto es? .19 miliamperes. 0.19 milis. Ajá. Y 0.19 milis se escribe como 192 microamperes. ¿Sí? Sí. Ya está. Bueno, ¿qué es el resultado que estábamos esperando? Muy bien. Va, esto fue sencillo. Vamos al segundo problema, que les digo es el ejemplo 5.5, que es un poquito más entretenido. Dice, calcule la corriente que circula por la... Bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con el anterior? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno. En este otro dice, calcule la corriente que circula por la resistencia de 2 ohms de la figura 5.19a mediante las transformaciones de fuentes para simplificar primero el circuito. Es decir, necesitamos primero simplificar todas las fuentes, bueno, todas las que se puedan, de tal manera que después de la transformación solo tengamos, pues en este caso sería un lazo, que es lo que necesitamos, es decir, la parte que no se puede distribuir es esta, porque nos están pidiendo la corriente. Esta parte es la que se debe conservar. Lo voy a poner aquí. Ahí está la información que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces todo lo demás, pues sí lo podemos, digamos, transformar siempre. ¿Ok? Bueno. Empecemos por el lado que está acá. Vean. No sé si lo noten, pero aquí tengo una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces cumple la condición de que nosotros lo podemos aproximar como una fuente equivalente de voltaje y una resistencia. Entonces esto más que nada es volver a dibujar. Les voy a volver a dibujar. Aquí debe de haber una fuente de voltaje. Le bajé el grueso, pero creo que me excedí. Permite. Yo veía las líneas muy gruesas, pero ahora las veo muy delgadas. Ok, entonces una fuente de voltaje. No sé, no me convence. Voy a revisar algo. Así es como estaba. Voy a dibujar otra vez. Fuente de voltaje. De un voltaje, ahorita lo vamos a determinar. Le voy a poner P1. Acá uno se puede revolver, ¿verdad? El otro se llama Bx. Y la resistencia de 3 ohms queda igual, pero ahora en serie. 3 ohms. Este es el equivalente que voy a hacer.
Lo demás queda igual. Hasta aquí lo voy a dibujar porque lo demás no se modifica. Solo quiero que quede claro hacia dónde voy. Entonces tengo ese voltaje B1. ¿A cuánto valdría ese voltaje B1? Pues aquí lo pondré. B1. Sí, espérenme. Es que cambié los gruesos de los lápices, pero creo que fue demasiado. Entonces, ¿cuánto es B1? B1. ¿Se acuerdan que la ley de Ohm? Tengo corriente y tengo resistencia. Corriente por resistencia es voltaje, entonces sería 5 por 3. Eso me daría 15 volts. Entonces, aquí tengo 15 volts. Muy bien. Ahora noten que estas dos resistencias las puedo yo unir. Es decir, ahora quedaron en serie. Esta es una resistencia de ¿cuánto? 4 y 3 en serie. Pues me daría 7 ohms. ¿Verdad que sí? Quiere decir que otra vez vuelvo a encontrar de esta parte para acá. Otra vez una fuente práctica, pero ahora de voltaje. Y eso es lo que voy a transformar. Muy bien, lo vuelvo a transformar. Me quedaría algo así. Ahora vuelvo a tener, pero una fuente de corriente. Vamos a llamarle I1. Y en paralelo esa resistencia de 7. Aquí hay otra de 7. Esta de aquí no se ha movido, ¿verdad? Esta sigue igual. 7 ohms. Aquí me faltó el símbolo de ohm. Este garabato se ve feo. Ahí está, 7 ohms. Muy bien, voy a hacer los cálculos. ¿Cuánto debe de valer I1? Bueno, del circuito anterior. I1. Del circuito anterior yo veo que eran 15 volts. Y la resistencia era de 7. 7 entre 15, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0.46. 15 entre 7. 2.14. No. Ajá. Sí, Ajá, sí. 2.14. Ok, 14. Vamos a dejarle hasta el 2.14. Aunque vamos a perder por ahí algunas decimales. Pues ya está. Ahora bien, podemos notar estas dos resistencias están en paralelo. Entonces estas dos pueden representar una sola resistencia de ¿cuánto? 2 de 7 en paralelo, ¿cuánto es? 3.5. No están practicando nada de nada, se les nota. Se les nota. Muy bien. Entonces, vuelvo a transformar. Yo quiero volver a transformar, bueno, pensando en el dibujo, porque voy a llegar hasta aquí. Es decir, voy a sustituir hasta este punto. Y ya de este lado ya casi quedaría un solo, ¿cómo se llama? Un solo lazo. Después me voy a pasar a este lado y luego averiguo qué hago con 3BX. ¿Ok? Vale. Entonces 3.5 ohms. Muy bien, entonces quiere decir que esto es equivalente a tener una fuente de voltaje. Ahora le voy a llamar B2 y una resistencia de 3.5 ohms. Y ya, es todo lo que tenemos hasta el momento. Y les digo, sustituí todo. Aquí voy a hacer como una línea hasta acá. ¿Va? Muy bien. Vamos a hacer los cálculos. ¿Cuánto debería valer B2? Pues corriente por resistencia, ¿verdad? Es decir, aquí le voy a poner valor 2.14 amperes. Entonces debería ser 2.14 por 3.5. 7.49. Ok, 7.49.
Muy bien, entonces el voltaje es de 7.49. Si regresamos al diagrama original, ¿sí? Yo ya podía sustituirlo así. Vean. Más menos 7.49 volts. Aquí tampoco le puse volts. Resistencia de 3.5 ohms. Y ahora sí voy a poner lo que sigue. Es la resistencia de 17 ohms y una fuente dependiente. Aquí se bifurca y hay una resistencia de 17 ohms y una fuente dependiente de qué es, de voltaje o de corriente. De corriente. Oh, me quedó muy fea. Pero voy a poner primero la flechita. Ahí está, ahora sí ya quedó mejor. Y esta vale 3 veces Bx. Muy bien, y luego ya tengo la resistencia de 2 ohms. 2 ohms. Y luego aquí tengo otro circuito que voy a modificar. Son 9 ohms y 1 ampere. Hay una resistencia de 9 ohms y una corriente hacia arriba de 1 ampere. Hasta ahí vamos. Muy bien. Y como lo hicimos del otro lado, esto es lo que voy a transformar. Aquí nada más para que quede. Aquí todavía está Bx. Y acá está Ix, que es la variable que nos están pidiendo. Si se llama Ix, sí, ¿verdad? Se llama I nada más. Piden I, no lleva X. Ok, ahí va I. Y el voltaje sí se llama Bx. Ok, se llama Bx porque lo necesitamos aquí, ¿verdad? Por eso está bien nombradito y etiquetado. Muy bien, hasta el momento pues ya hemos avanzado un montonal, sin tener que recurrir. Si se fijan que aquí la cosa es que no recurrimos a la computadora para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas. Los sistemas de ecuaciones así le llamamos, ¿no? Y pues estas técnicas servían cuando no tenían la posibilidad de hacerlo así. Es decir, acá podríamos haber encontrado, como lo hicimos en la unidad pasada, 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones de malla, o tal vez de nodo quedaría mejor porque tengo muchas de corriente, pero de malla serían 5 ecuaciones de malla, pero tengo ya 3 valores de malla, entonces 2 ecuacioncillas por allí, es una malla normal y una super malla, y todo quedaría, y le dejo a la computadora que lo haga. Pero pues las computadoras son un invento moderno, ¿no? Y entonces tenían que utilizar estas técnicas para pues sortear ese problema, ¿verdad? De la capacidad de cargo. No puede, bueno, a mano también se podría hacer una matriz de 5x5, resolverla, el determinante, lo Cayley, Hamilton, no sé, lo que quieran, la regla de Kramer, lo que quieran, pero pues era mucho más entretenido, ¿verdad? Que ahora. Entonces esta técnica, digamos que se valoraba porque podían ir deshaciendo el problema en uno más pequeño. Bueno, tengo allí en azul una fuente de corriente de 1 ampere y una resistencia de 9 ohms, perdón. Entonces eso lo puedo sustituir por una fuente de un voltaje de 3 y una resistencia de 9 ohms en serie. Ok, ¿cuánto debe de valer B3? Aquí lo voy a poner directamente. B3 debería valer corriente por resistencia, ¿verdad? Es 1 por 9, o sea que debe valer 9 volts. Ya está. Muy bien. Y entonces ya casi terminamos de hacer todo. Lo único que nos faltaría es esa fuente de 3Bx. Bueno, entonces este es, digamos, aquí lo voy a señalar. Este es su equivalente.
Ok, todavía no lo voy a dibujar porque me gustaría de una vez antes de dibujar encontrar este valor. Es decir, aquí hay otra fuente, no sé si lo noten. Pero aquí hay otra fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Sí lo ven? Muy bien, vean, esta sí es. Sí. Ok, y esta la quisiéramos cambiar por un voltaje. Lo voy a poner así como acostadito. Es decir, este es el menos, este es el más. Una resistencia, la resistencia es de 17 ohms, ¿verdad? Y el voltaje ahora sería el V4, que debería de valer pues corriente por resistencia, ¿verdad? Entonces debería de valer 3 Bx, ese es el valor de corriente. Llévense la variable, esa etiqueta del voltaje, esa medición, 3 Bx multiplicada por 17. Ok, ¿cuánto es 17 por 3? ¿Cuánto? 51. 51. Ok, entonces sería 51 Bx. Ok, entonces en este paso convertí dos fuentes al mismo tiempo. Entonces ahora sí lo voy a dibujar. Por eso les decía que no quería hacer un paso intermedio. Aquí lo voy a dibujar todo. Sería fuente. Esa primera fuente es de 7.40. Una resistencia de 3.5 ohms. 3.5 ohms. Luego viene este voltaje que acabamos de hacer. 17 ohms. La flechita por dónde iba. Aquí voy a hacer como un apunte para que lo noten. La flechita va así, ¿verdad? En esa fuente. Cuando va la flechita así en la fuente, nosotros vamos a poner menos más en la transformación, ¿eh? Aunque nosotros sabemos que cuando medimos de más a menos, pero en las fuentes la transformación va así. No sé si lo notaron, aquí la flechita va para allá, les ponemos menos más, ¿sí ven? Aquí está el menos y aquí está el más, porque es la dirección en la que va la corriente en la fuente de voltaje. Va al revés, ¿te acuerdan? Por eso la potencia nos salía siempre negativa. Muy bien, esa es una cosa que deben de tener cuidado. Luego, a la hora de transformar, luego sigue la de 2 ohms, en donde están las variables que nos interesan, luego una de 9 ohms y luego la otra fuente de voltaje con un voltaje de 9 volts, 9 ohms, y aquí están 2 ohms y aquí están las variables que nos interesan, es decir, aquí está más, menos, Bx, y ahora ya con confianza podemos decir que I no lleva X, Y está aquí porque es el único lazo. Ok, hemos destruido, o más bien hemos reconfigurado todo el circuito, pero hemos conservado desde el principio lo que nos interesa, es decir, lo que nos preguntaron. Y a veces sucede así, de todo un circuito en realidad queremos un cachito. Ese cachito no lo hemos modificado. Como de lo demás no nos han preguntado nada, nosotros pues tenemos ese como facilidad, esa... Está muy feo esto. ¿Ah? Creo que quedó peor. Bueno, ya. Me voy a dar por vencido. Ah, ok, ahí está. Pero ahora solo tenemos un lazo, ¿verdad? Como solo tenemos un lazo, entonces no nos debe de resultar difícil resolver. Vean, voy a recorrer a partir de este punto y hacia arriba. Entonces sería de menos a más, sería más 7.49 menos 3.5 por I. Espérenme, ya me acordé. Aquí todavía no le pongo el valor, ¿verdad? Este valor, cuando la pase, este valor es 51 Bx, ¿verdad? Y antes de hacer el lazo, como hacemos en los otros circuitos, ya me adelanté. Antes de hacer esa, tenemos que resolver Bx, ¿verdad? ¿Quién es Bx?
pues debería ser ¿quién? 2I. Si lo ven, ¿verdad? Es el voltaje en esa resistencia, la corriente va de más a menos, pues la corriente por la resistencia, es decir, debería ser resistencia por corriente. Es decir, 2I. Entonces este 51Bx, 51 veces Bx, debería ser ¿de qué valor? 51 por 2, pues 102i. ¿Ok? Entonces esto, 51Bx es el valor, pero también lo podemos escribir en términos de la variable que vamos a utilizar, son 102i. Y es el que me faltaba, por eso me di cuenta que no iba a poder hacerlas. Ok, entonces ya lo tengo todo en i. Sería ahora sí. Dice que la reunión va a terminar en 10 minutos. Permítanme. Si se corta, les vuelvo a mandar una línea. Entonces sería 7.49 menos 3.5 i. De menos a más, más 102 i menos 17 i menos 2 i menos 9 i y de más a menos 9b igual a 0. Ya está. Entonces vamos a juntar todo desde i. Si se fijan es menos 3.5. Voy a sacar el negativo. Voy a sacarlo en dos partes. 102 menos 3.5 más 17 más 2 más 9. Esto es por i. Y me queda 7.49 menos 9. Entonces sería más 7.49 menos 9 igual a 0. Y aquí ya puedo despejar i. Y entonces debería de ser, ¿qué cosa? 9 menos, o sea, los voy a pasar, estos dos paso de aquel lado, ¿no? Entonces serían 9 menos 7.49 entre 102 menos, aquí voy a quitar este, menos, son 3.5 y 17 son 20.5, 22.5, 31.5. ¿Okay? Y entonces ya pueden encontrar cuánto les da el valor de i antes de que se me vaya la transmisión. Acuérdense de traer su calculadora. Dice aquí el libro que debe darles tengo el resultado. Ah, sí, 21.28 milis. A ver cuánto les dio. 21.41. 41 miliamperes, ¿verdad? Sí. Pues ahí está. Muy bien. Ahora, les digo, es muy entretenido. Fíjense todo el trabajo que hicieron. Pero este trabajo se hacía para no hacer el sistema de ecuaciones. Porque no se tenía en ese entonces la computadora. Pero ustedes ya conocieron la herramienta más poderosa. Es decir, yo les dejaría que ustedes por su lado lo hicieran por mallas. Es decir, hagan las mallas o por nodos. Por mallas y por nodos y encontrar el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hacemos, aunque sea más trabajo como que gráfico, de estar dibujando y redibujando, pero las operaciones son sencillas. No es un sistema de ecuaciones tan complicado, es una despeje normal. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí por hoy, porque ya casi se me acaba el tiempo. Y... ya vi dónde está, tengo un reloj, ya vi dónde está. Todavía tengo 6 minutos. Bueno, de todos modos ya no vamos a ver otro. Nada más quería recordarles que nos vemos el día lunes para ver el siguiente tema. El siguiente tema ya les debe ser un poco familiar. Vamos a ver lo que es el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, que está relacionado también con esto. ¿Va? Es reducir todo lo que se puede del circuito y reducir todo un circuito a dos cosas: una fuente de voltaje y una resistencia, o una fuente de corriente y una resistencia.